Muy buenas tardes a todos. Hoy a los miles de personas que me estéis escuchando, de lo que os voy a hablar es del rito de coronación de Napoleón, Napoleón I. Hace muchos años se me ocurrió lo interesante que sería analizar lo que era el rito de coronación medieval, un rito de la Iglesia, un rito católico. Fue apasionante. De hecho, el link lo colocaré en la descripción debajo de este vídeo. Después se me ocurrió que también sería interesante analizar el rito de la coronación de un rey de Judá en el Antiguo Testamento. Y efectivamente, la Biblia me proveyó de muchos elementos. Y fue muy interesante ver la comparación entre un rito y otro. La teología que subyace debajo de la ritualidad, debajo de las oraciones. ¿Por qué la Iglesia sacralizó una cosa? ¿Por qué Dios acabó sancionando toda esa ritualidad en el templo de Jerusalén para determinar de una forma clara e indudable ante todos los súbditos quién era el que gobernaba sobre ese pueblo? No un pueblo cualquiera, un pueblo creado por Dios y por lo tanto sagrado. Posteriormente se me ocurrió que, ya que había dedicado 2 charlas largas sobre el tema de las coronaciones, ¿por qué no dedicar una tercera y última a las coronaciones papales, los ritos de coronación papal con la tiara? Interesantísimo. Los 3 charlas aparecerán en la descripción de este vídeo por si queréis verla, por si queréis sumergiros en ese campo. Pero a posteriori, años después, dije, hay una 4ª charla que sería muy interesante, y es analizar el rito de coronación de Napoleón. Napoleón, que para mí fue un monstruo, fue un hombre culpable de la muerte de millones de personas, excomulgado, se inmiscuyó en las cosas de la Iglesia hasta un punto como solamente hace un leviatán, un personaje que ya no se para ante nada. Sin embargo, precisamente conociendo lo que fue este personaje, conociendo lo que fue su imperio de destrucción, resulta interesante ver las expectativas que hubo al principio, las esperanzas. Y esas esperanzas están presentes en ese ritual de coronación. No creo que ya vuelva a hacer otra charla sobre más coronaciones, porque estas son las principales. Voy a hacer primero de todo un esquema de la ceremonia. Voy a hacer un esquema de toda la ceremonia para que así ya desde el principio tengamos una visión panorámica y así después puedo perderme en los detalles. La ceremonia, por supuesto, en el caso de Napoleón, como en el de los reyes medievales, comienza con una procesión hacia la catedral. La procesión es una manifestación pública, es una manifestación de poder, es una manifestación de indudable autoridad. Solo la autoridad indudable tiene la capacidad para detener las vías públicas, porque voy a pasar yo, y voy a pasar con todo mi boato,
con manifestación de mi poderío. Una vez que llegan a Notre Dame, se cambió de vestiduras. Esto también es muy común en casi todas las coronaciones reales. Unas vestiduras son las que se usan para ir por la calle, en la vida ordinaria, en los actos incluso muy solemnes, pero hay unas vestiduras especiales para una ocasión todavía más solemne. Me revisto para el acto solemne por antonomasia en un monarca. Se ponen unas nuevas vestiduras y la ceremonia comienza con la recitación de las letanías. Por lo que tengo entendido, después vino la unción del Papa a Napoleón. Después me detendré algo más. A Napoleón y a Josefina. Siempre la tradición era que primero se hacía todo el ritual de coronación de uno y después se podía coronar a la consorte con unos ritos más simplificados. Pero Napoleón quiso que todos los pasos fueran simultáneos y los mismos. Entonces se le unge a Napoleón y a Josefina. Después viene la primera parte de la misa, una misa votiva de Nuestra Señora, en lugar de la que hubiera tocado ese día. Después el Papa bendijo las insignias imperiales. Nos detendremos en ello, pero bueno, cada insignia se la presentaban al Papa, él la bendecía y le entregaban, lo voy a decir ya ahora, el globo, que es una esfera con la cruz, que representa la soberanía de Cristo sobre todo el mundo. Llevar el pomum o globum simboliza que uno reconoce esa soberanía. En el caso del monarca francés, la mano de la justicia, un varal acabado en una mano de marfil, en gesto de orden, la espada, símbolo del poder militar, y el cetro, símbolo del poder a secas. Después Napoleón subió los pasos que llevaban al altar y tomó la corona con las dos manos y se coronó a sí mismo. El coro entonó el Vivat Imperator in Eternum, viva el emperador para siempre. Aunque la palabra in eternum, pues bueno, se refiere, si queremos tomarla de un modo literal, a que viva en la tierra y que después sea recibido por Dios en el cielo y allí viva para siempre. Vivat Imperator in Eternum. Se podía discutir si eternum era lo más adecuado. Él tenía 35 años. No se imaginaba lo poco que iba a durar su reinado. Después que él se ha coronado a sí mismo, el coro ha cantado el Vivat Imperator in Eternum, el Papa le dio la bendición y le dio un abrazo. Después Napoleón sube al trono y desde el trono, que estaba muy alto, en un lateral de la nave central, cerca del altar, pero fuera del presbiterio, allí escuchó la segunda parte de la misa. Ya estaba hablado que no iba a recibir la comunión en la misa, dado que él pues, no iba a confesarse, tampoco Josefina. Acabada la misa, el Papa se retira y Napoleón pronuncia el juramento de coronación ante los allí reunidos. Este es el esquema. Vuelvo a simplemente recitarlo por tenerlo en la mente. Llega
a la catedral, se cambia de vestiduras aparte, vienen las letanías, la unción, la primera parte de la misa, Papa bendice las insignias imperiales, se las entrega a Napoleón, Napoleón sube los peldaños que llevaban al altar, se corona a sí mismo, el Papa le abraza, se canta el Vivat Imperator in Aeternum, vienen la segunda parte de la misa, concluida la misa, el Papa se retira y él hace el juramento de coronación. Si nos fijamos, el esquema viene a ser el de siempre. Son los detalles los que se han perfilado y ahora entraremos en ellos. Pero para proceder con orden, Napoleón era muy consciente de la fragilidad de su legitimidad. Él había dado un golpe de Estado. Lo que pasa es que había dado un golpe de Estado contra unos revolucionarios tremendos. O sea, yo creo que todo el mundo suspiró de alivio cuando por fin alguien da el golpe de Estado y va a poner un poco de racionalidad en todo aquello. Y sobre todo que acaba el terror, en una dinámica sangrienta en la que había caído la revolución, que devoraba a sus prominentes figuras de un modo insaciable. Todo el mundo lo recibió con alivio, porque claramente daba a entender que se acababa toda esa fase. Pero claro, había dado un golpe de Estado. Además estaba rodeado de los que habían sido colegas hasta hacía no tanto. El mismo Napoleón había comentado que yo he emergido de la multitud como una necesidad y que ahora tenía que crearse una apariencia exterior, que otorgarse a sí mismo una cierta gravedad, que, decía sucintamente puesto, una cierta etiqueta. De otro modo, la gente siempre me estaría dando palmaditas en la espalda. Esas son palabras de Napoleón. Tiene razón desde un punto de vista pragmático. Esta coronación le sitúa en un plano superior. Es un modo de decir, se acabó la lucha política. Consagramos a este gobernante como el gobernante. Este es uno de los sentidos de las coronaciones. Consolidar a alguien para evitar las continuas luchas de poder y golpes de Estado, dejando de un modo totalmente claro, con la bendición de la Iglesia, ungiéndolo, consagrándolo, este es el gobernante. El mensaje es, este es el gobernante. Y yo creo que eso respondía al deseo de la mayoría de los franceses después de la etapa de la Revolución. Fijaos lo que significa que tengamos este ritual de coronación en Notre Dame con el Papa, con el Arzobispo de París, con presencia de distintos obispos. La Iglesia había sido perseguida a muerte. La Revolución había tratado de organizar la Iglesia primero, pero después había querido imponer su nueva religión, una religión revolucionaria, el teofilantropismo, la adoración de un ser supremo. Todo eso se había hundido en su propia sangre y ahora teníamos esta ceremonia, un nuevo comienzo, un hombre que era militar y que lo que quiere es que haya paz, orden y que se acaben las matanzas.
El catolicismo así había sido prohibido por la Revolución Francesa. La única forma de catolicismo admitida era la que se sometiera plenamente a los dictados de la Revolución, la cual intervenía en materia religiosa sin importar para nada la libertad de la que tanto hablaba. Lo que pasa es que Napoleón va a demostrar pronto qué tipo de persona es. Las intenciones eran buenas, pero qué tipo de persona es. Y llamará al Papa para dialogar con él y lo va a mantener secuestrado. Lo habían secuestrado sus subalternos, pero él mantiene el secuestro. No, que venga aquí para hablar y tal, pero al final no lo dejó partir. Había secuestrado al Papa. El Papa murió prisionero. Cuando se reúnen los cardenales en Roma y eligen un nuevo Papa, Pío VII, Napoleón le invita a que venga a coronarlo. Se había firmado ya un concordato. La Iglesia sabía la importancia que tenía el tener paz con Napoleón. Y estaba dispuesta a ceder lo que se pudiera ceder. Cuando Napoleón le pide ser coronado, ya está consolidado. Ya su figura es una figura indisputada. Tiene el poder, y un poder absoluto. Seguro que el Papa lo pensó, lo meditó con sus colaboradores y dijeron, bueno, ¿para qué desairarlo? Él ejerce ya el poder, lo tiene en su mano. Pide la bendición para ejercerlo. Nada malo hay en pedir las oraciones de Dios sobre un gobernante. La voluntad de Pío VII era la de, una vez allí, a ver si podía conseguir más respecto al concordato, respecto a la situación que había. En principio, si el Papa hacía ese esfuerzo, era lógico que Napoleón estuviera contento. Es interesante ver el concepto que Napoleón tenía de sí mismo. Los anteriores reyes habían sido coronados, ungidos por distintos obispos del reino. Él quiere que sea el Papa mismo. Va a romper con la tradición, no va a ser en la Catedral de Reims, quiere que sea en la Catedral de la capital, París. ¿Qué es el rito de coronación? En el fondo es una bendición. Cuando los obispos bendecían a un rey y le entregaban los símbolos del poder bendecidos y oraban por ese rey al recibirlos, la espada, el globum, el cetro y finalmente la corona, la Iglesia no se hacía responsable de lo que después esa persona hiciera con el poder. Es como cuando se construye un puente y le piden al párroco que bendiga el puente. Pues el párroco bendice el puente para que sea resistente, para que no se derrumbe, para que cumpla bien su función, pero no se hace responsable de que después ese puente sea usado para el mal. La situación era muy tensa. Realmente no era nada buena. Pío VII, que era un hombre bondadoso, finalmente dice, venga, voy a ir hasta allí y voy a coronarle. Napoleón había invadido los estados papales. Bien, el caso es que, a pesar de que había habido un concordato, Napoleón, previo a Pío VII, Napoleón había cambiado lo que había querido. Después no había cumplido su palabra para nada, cosa que era habitual en él. Poco a poco lo fueron viendo. Era un hombre sin palabra.
Pero Pío VII quería el bien de la Iglesia. Para él hubiera sido muy fácil mostrarse orgulloso y si Napoleón iba a por él, huir rápidamente hacia el sur. Y si hacía falta embarcar hacia España o hacia donde fuera. Pero Pío VII piensa que no, que debe ser humilde, comerse su orgullo y hacer lo que pueda por la reconciliación. Esto es muy común con este tipo de gobernantes que tienen el poder absoluto. A veces sale mal, pero es verdad que a veces, una vez que han manifestado su propio poder, su propia autoridad, qué grande soy, pues ya se quedan tranquilos y no vuelven a molestar. Otros no, otros cada vez van a pedir más, cada vez van a ser peores. Pero yo diría que la mayoría, como son seres tan hambrientos de gloria, pues una vez que les concedes su capricho, se olvidan de ti. Esta era la idea que tenía Pío VII. Bien, las preparaciones para la coronación tuvieron lugar durante 3 meses, un trabajo intensísimo de carpinteros, sastres, bordadores, joyeros, hubo que pedir incluso ayuda a Lyon, trabajando y trabajando para que la coronación fuera lo más grandioso posible. Incluso se hizo un libro especial de la coronación. A veces algunos reyes habían mandado hacer un libro, un ritual precioso, con todos los ritos, oraciones, etcétera, de su coronación. Nos queda, por ejemplo, el ritual de coronación de Carlos V de España, Carlos I de España y V de Alemania. Él también hizo un Livre des Sacrés de Napoleón. Allí se pone en texto la complicada liturgia híbrida que surgió de las conversaciones entre los expertos de Napoleón y los expertos del Papa. Todo gesto, toda oración, todo se habló de antemano y se acordó. No se dejó nada a la improvisación. Por ese lado, no hay ningún problema. Nadie sabía lo que iba a venir en el futuro. Si se llega a saber, no le hubiera coronado el Papa. Le hubiera dicho, yo no corono a alguien para ir matando hijos de Dios por toda Europa, para ir devorando naciones que no te han hecho nada. Para eso no se le hubiera coronado. Pero en ese momento se cree, y lo creen los franceses, Napoleón va a ser el hombre que por fin ya trae la paz frente a la revolución. Vamos a vivir tranquilos, vamos a construir Francia, una autoridad firme. Sabemos que este no es un fanático ideologizado por las ideas de Robespierre o otra gente así. Vamos a ver. Interesante. Bueno, se estuvo trabajando hasta el último momento en la catedral, porque como siempre suele pasar en estas cosas, las cosas se retrasan, duran más tiempo de lo que uno piensa y estaban dando martillazos hasta que se abrieron las puertas para que entrara la gente. Todo fuera, ¿qué pasó? Pues pasa lo que hemos visto en otros grandes eventos. Se llena de gente que quiere ver por lo menos la gente entrar en los grandes entrar en la catedral, y todo estaba atestado, no había quien pudiera pasar por allí con los carruajes. Solo pudieron pasar la comitiva del Papa y después la de Napoleón. El resto tuvo que bajarse del carro y ir andando hasta allí. Pero claro, con tanta gente todo se retrasó de un modo increíble y entonces todos los parisinos pues, se divirtieron mucho viendo a la gente correr hacia la catedral sobre calles llenas de fango y bajo un viento glacial. Había estado nevando toda la noche
y hasta que empezaron a entrar siguió nevando. Todos dicen que era un día terriblemente frío. Allí iban las mujeres con sus escotes, etcétera, recogiéndose las faldas y las colas para no llenarse de barro. En mitad de todo ese desorden, fuera, el desorden dentro también. No habían dispuesto bien cómo poner orden cuando la gente entrara. Entonces todo el mundo entró y se sentó donde buenamente pudo, conforme todo se iba llenando, los bancos. Al fondo, si miramos desde la entrada de la catedral, habían dispuesto un armatoste inmenso de cartón piedra donde estaría el trono de Napoleón, donde en letras doradas ponía honor, patria y Napoleón, emperador de los franceses. Ahí estaba el trono, pero todo lo de alrededor era cartón piedra. Cuando entra el Papa, rodeado de su pequeño séquito, ya el templo estaba lleno de gente, y estaba lleno de gente que habían sido antiguos revolucionarios, que habían hecho gala de ateísmo y de anticlericalismo, que habían participado activamente en la destrucción de la Iglesia. Aquello era un gran triunfo. El que justamente en una Francia así estuvieran en esa ceremonia era un paso adelante muy grande. La acción del Papa fue correcta. Lo que no tendría tan claro es si le dejaría volver a Italia e iba a quedar secuestrado. Pero el Papa hizo lo correcto. Había que sacrificarse, que arriesgarse, todo en pro del entendimiento, todo en pro de la paz con el Estado, mientras no se nos exija nada que sea inadmisible. Pío VII ocupó su sitial, justo delante del altar mayor, en el centro, y iba vestido de blanco, y tuvo que esperar 2 horas, como todo el mundo. No fue probablemente la voluntad de Napoleón, todo había sido un poco desastre, organizar tantas cosas y todo se retrasó. Sabemos los párrocos lo que es una misa mayor en un pueblo y cómo se retrasa todo por más que te esfuerces en que a las 12 vamos a empezar la misa con todo preparado, pero no es tan fácil, la verdad sea dicha. Probablemente no quiso hacer esperar a todo el mundo tanto tiempo Napoleón, pero 2 horas tuvieron que estar en una catedral helada. Todo el mundo comentó que se quedó helado. Encima la ceremonia duró otras 3 horas. 3 horas. Bajo un frío que todos estaban deseando ir a un fuego. Las puertas de la catedral habían estado completamente abiertas para que entrara la gente y entrara la comitiva, etcétera, etcétera. Fue el 2 de diciembre de 1804, 11 de Frimario del año 13, de acuerdo al calendario republicano. Fijaos, el 11 de Frimario, la voluntad de aquellos hombres de cambiar el tiempo que se centraba en el nacimiento de Cristo. Ya solamente en ese hecho vemos su soberbia. Vamos a cambiar el tiempo. Ya el centro no es Jesucristo. Se volvió con Napoleón al calendario gregoriano, lo cual simbolizaba de nuevo esa vuelta a los valores tradicionales, aunque nunca se vuelve completamente a lo de antes. Y además la coronación tiene lugar por un papa y en Notre Dame. Esta coronación marca un nuevo tiempo en Francia. Él ya tenía el poder supremo, ya era un dictador. Pero aquí
ya nadie lo cuestiona. Ya está todo suficientemente maduro para decir, soy el rey. Como soy el rey quedaba muy mal, porque la revolución había insistido mucho en este tema, rey no, entonces ¿qué? Emperador. Emperador. Pero fijémonos que en este imperio lo esencial ya no es Dios. Lo esencial, el centro ya no es Dios como en los reinos medievales, sino que es el hombre, el Estado, la gloria del Estado. Y ya esta ceremonia se ve por parte de estos hombres no creyentes como propaganda. Un rey medieval sabía el efecto legitimador que tenía una coronación, lo que había dicho antes, la consolidación que eso implicaba, pero creían en Dios y ponían a Dios en el centro de todo. Poniendo a Dios en el centro de todo, admitían lo otro. Reconociéndose hijos de la Iglesia, también querían lo otro, la legitimidad, la consolidación, etc. En el caso de Napoleón no es así. El centro ya es él y solo él, el Estado, la Iglesia es instrumental. El ritual va a tener elementos que se toman de la tradición carolingia, otros del antiguo régimen, otros de la Revolución Francesa, todo presentado de un modo estéticamente muy bien y formando una unidad muy adecuada, todo hay que decirlo. El lugar donde se le va a ungir a los reyes franceses era en el brazo derecho, símbolo de lo ejecutivo, del obrar, en la espalda, el peso que uno lleva sobre esos hombros, y en el cuello, a diferencia de los sacerdotes que se les unge en las manos que van a tocar el cuerpo de Cristo y a los obispos en la cabeza. Sin embargo, Napoleón va a decir que no, que en la cabeza y en las manos. La costumbre de los reyes franceses era la otra, la que he dicho, pero bueno, no va a poner especial problema el Papa en eso. Se incluyen frente a la liturgia romana de coronación de reyes, se incluyen varias fórmulas de las coronaciones de los reyes franceses. El rito realmente está compuesto ad hoc. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y después se hace de manera, porque así lo quiere él, que Napoleón casi todo el tiempo permanezca sentado. Y no, por ejemplo, cuando recibía los regalia, los símbolos de su realeza, no de rodillas, sino sentado. Después se cantó, después de la coronación, el Veni Creator Spiritus, muy bien. Se unge también, y en el mismo lugar, cabeza y manos, a Josefina, y la oración que se va a hacer cuando se les unge es: Dios Todopoderoso y Eterno, a Napoleón, que elegisteis a Hazael para gobernar a Siria y a Jehú, rey de Israel, por mediación del profeta Elías, que igualmente derramasteis el óleo santo de los reyes sobre las cabezas de Saúl y de David por el ministerio del profeta Samuel, derramad por mis manos, era el Papa, los tesoros de vuestras gracias y de vuestras bendiciones sobre vuestro siervo Napoleón, a quien, a pesar de nuestra indignidad personal, consagramos hoy emperador en vuestro nombre. Fijaos, analicemos la oración. Rememora los antiguos tiempos en que los profetas ungían a los reyes en Israel. Y después le dice: derramad por mis manos los tesoros de vuestras gracias y de vuestras bendiciones. La bendición de Dios y la gracia, esa emoción que toca el alma. ¿Por qué? Porque este hombre
va a gobernar todo un pueblo, en este momento el pueblo más poderoso de Europa. Oremos para que lo haga bien. Ayúdale, Señor, con tu bendición, con tus gracias. Si os fijáis, la postura de la Iglesia no es comprometida, ora, pero no se hace responsable de lo que después haga ese gobernante. ¿A quién consagramos hoy emperador? Es decir, la unción no es solo una bendición, le consagra para este puesto. Aquí, una vez más, como en la Edad Media, la Iglesia, que lo que quiere es el bien de sus hijos, al final dice, mira, que gobierne uno. No podemos estar continuamente de guerra en guerra a ver quién gobierna. Este es el que queda consagrado emperador. Después de esa unción se bendicen los ornamentos imperiales. La espada, Inglaterra sigue teniendo su espada de Estado, el globo imperial, la mano de la justicia, representa la justicia, el collar, ellos se ponían un collar especial, los reyes, 2 anillos y las 2 coronas, las de Napoleón y Josefina. La fórmula que dijo el Papa con el anillo fue: recibid este anillo que es el signo de la santa fe, la prueba del poder y la solidez de vuestro imperio, por el que gracias a su poderío triunfal venceréis a vuestros enemigos, destruiréis las herejías, mantendréis unidos a vuestros súbditos y permaneceréis perseverantemente unidos a la fe católica. Bueno, eso es verdad, que vas a vencer a tus enemigos, que destruiréis herejías, que os mantendréis unidos a vuestros súbditos, si eres un buen rey, si eres un buen emperador, si haces bien las cosas, si te sometes bajo la bendición de Dios y sobre todo si Dios quiere. Esto va a ser así si Dios quiere. El mismo Papa, cuando decía esta antigua fórmula que era como la del emperador Carlos V, muy parecida, cuando yo la leí en el ritual, en el facsímil, pues es muy parecida a la del emperador, pero todo es condicional. En el fondo, aunque la fórmula no sea condicional, en el fondo, si les preguntan todos, dicen, bueno, es si yo cumplo mi parte y si Dios quiere, aunque cumpla mi parte. Después llegó el gran momento en que se produce la coronación. La corona de oro estaba sobre un cojín de terciopelo púrpura sobre el altar. Las coronas se colocaban sobre el altar como símbolo de que eran concesión de Dios. Dios te otorga la corona, recuérdalo siempre. Dios te la ha otorgado, ya eres rey, sé agradecido a Él, obedécele a Él. Entonces, por eso se colocaba en el altar. Napoleón toma la corona de oro, era una réplica de la de Carlomagno, la auténtica en la Revolución la habían destruido, por más que se buscó, estaba claro que ya nadie se la había quedado. Entonces se hizo una réplica. Pidieron una de Carlomagno que había en Austria, pero los austríacos, con muy buen sentido, dijeron que no se la prestaban. No se podían fiar de Napoleón, lo sabían. Entonces hicieron una réplica y ya estaba hablado. Yo tomaré la corona y, según he leído, la sostuvo sobre la cabeza, porque llevaba otra corona de hojas de laurel de oro. No sé cómo debía ser esa corona de laurel, porque parece ser que la coloca encima, pero sin llegar a apoyarla. El que él se coloque la corona, lo que implica es: yo soy el que me corona a mí mismo, porque yo tengo el poder. El recibir devotamente la corona
es someterse ante Dios y decir: gracias, Señor, gracias por esta corona, gracias por ponerme al frente de tu pueblo. Pero el coger la corona y ponértela a ti mismo es decir: yo tengo el poder, yo me corono a mí mismo. Un acto de soberbia. Conste que, como aragonés que soy, no era extraño de forma absoluta en las coronaciones. Los reyes de Aragón se coronaban a sí mismos. Eso se debía a que querían dejar muy claro que era por su poder por el que eran reyes y no por concesión de nadie, porque había habido una disputa en la primera coronación acerca de si era el Papa o no el que les otorgaba el trono, porque Ramiro I, el monje, había entregado el reino como vasallo a la Santa Sede. Entonces, para dejar claro que eso no era así, que ellos eran reyes de un reino independiente, se coronaban a sí mismos, aunque el obispo de Zaragoza bendijera en la corona. Lo mismo había pasado con Alfonso X de Castilla, con Federico II de Alemania y con Carlos III de Navarra. El gesto era un poco escandalizante, porque lo que esperaban todos los creyentes era ese acto de humildad, sobre todo ante Dios: Señor, todo lo recibo de ti. Y para simbolizar que todo lo recibo de ti, tu siervo consagrado, me coloca la corona. Es decir, lo recibo de ti y tú lo haces a través de tu siervo y pido tu bendición. Aquí no. Yo. Bien. Durante la ceremonia recibe 2 coronas, la de laurel, de oro, con la que entró en la catedral, evocaba el Imperio Romano, y después la réplica de la de Carlomagno, que he mencionado. Se discutió hasta el más pequeño detalle de las oraciones, porque siempre en los reyes franceses se decía coronet te Deus, que te corone Dios, etc. Pero él dijo: no, vous, el usted, coronet vos Deus, majestático. La fórmula romana en el ritual de coronación es accipe corona, recibe la corona mientras se la ponía. Bien, como veis, hasta toda palabra fue medida. Acto seguido, coronó a su esposa, que se había casado unos días antes, habían tenido un matrimonio civil, pero se casaron con el rito de la Iglesia unos días antes. Perdonad un segundo, me estoy saltando una serie de cosas mucho menos importantes. Después de la coronación vino el abrazo y cantaron el Vivat Imperator in Aeterno. Después subió al trono y el Papa dijo: que Dios te confirme sobre este trono y que Cristo te conceda gobernar con él en su reino eterno. Es un deseo, no una afirmación. Aunque tenga un poder absoluto, la Iglesia no puede decir lo que no es verdad en sus oraciones. Después siguió el Te Deum. Acabado eso, el Papa se dirige al altar y sigue la segunda parte de la misa. Era lo habitual que los reyes se prepararan lo mejor posible para este acto que los consagraba, en el que se pedían gracias, en el que se pedían bendiciones de Dios y por lo tanto que se confesaran y que comulgaran. Pero Napoleón no estaba dispuesto, con lo cual no lo hizo. No recibió la comunión, tampoco Josefina, aunque ella lo hizo por no dejar en mal lugar a su marido. Una vez que la misa acabó, el Papa se retiró a la sacristía
venía el juramento ante los allí congregados y había varios elementos de ese juramento que el Papa no estaba de acuerdo. La fórmula era: yo juro mantener la integridad del territorio de la República, respetar y hacer respetar el concordato y la libertad de la religión, la igualdad de derechos políticos y la libertad civil. Y aquí venía un problema para el Papa: la irrevocabilidad de la venta de las tierras nacionales. Es decir, lo que han robado no lo vamos a devolver. No tomar ningún impuesto excepto aquellos que se aprueben por la virtud de la ley, mantener la institución de la Legión de Honor. Y la última parte de este juramento: y gobernar para el solo interés, felicidad y gloria del pueblo francés. El interés del pueblo francés. Fue una maldición este hombre para el pueblo francés. Es verdad que no los mató él mismo con un puñal clavándolos a millares, pero los envió a la carnicería. Cuando esas ampliaciones territoriales para nada iban a beneficiar al pobre campesino que estaba matando a otros campesinos con otro uniforme, o un artesano matando a otros artesanos alemanes o austriacos o rusos. La guerra como pecado. El Papa se retiró en este juramento porque él no estaba de acuerdo con algún punto del juramento. Hubo una nueva proclamación del recién nombrado heraldo de armas, el triplemente glorioso y el triplemente augusto emperador Napoleón es coronado y entronizado. ¡Larga vida al emperador! Y bueno, aclamaciones de la gente, y al final pues ya salió de la catedral. Inmediatamente después fue presentar los estandartes imperiales a cada uno de los regimientos y hubo un banquete. Este fue el ritual de coronación explicado largamente, lo hemos recorrido paso a paso, detalle a detalle. Si alguno de vosotros ha resistido hasta el final, que sepáis que para mí ha sido un placer sumergirme en ese momento histórico. También es verdad que, aunque sea una ceremonia creada ad hoc para este personaje, pero es verdad, tiene los elementos esenciales de cualquier coronación. Y también es cierto que el Papa hizo lo que era correcto. Nadie se imaginaba que la ambición de Napoleón no iba a tener límite. Me gustan mucho las coronaciones, los rituales de coronación, pero no hace falta decir que la democracia es el mejor sistema en sí mismo. Ahora, en esa época, la verdad es que la gente tenía pocas ideas democráticas. La revolución había demostrado ser peor que el dominio por unos reyes. El poder, todo esto, y ya acabo, lo que nos demuestra es el carácter tan importante que tiene el poder supremo de una nación. ¿Qué importancia tiene para el bien de los pueblos? ¿Cuántos males vienen si se coloca a alguien que no es adecuado? ¿Cuántos males vienen de los conflictos por obtener el poder a la fuerza? Siempre el que lo intenta hacer, lo hace porque cree que va a ser lo mejor para el pueblo, pero en la práctica todo se queda en el triste necesario baño de sangre primero, y después ya veremos si viene algún bien. El poder tiene que ser estable, tiene que ser algo no continuamente disputado por la fuerza. Es en esa mentalidad que la marca el sentido común, por lo que se establecieron los rituales de coronación.
Bueno, todo un espectáculo que le encantó a la gente de esa época, le encantó, y que incluso a los cineastas es uno de los momentos que más les gusta filmar en cualquier vida de Napoleón, la belleza de los rituales. Pero para nosotros los creyentes, esos rituales tienen poder, es la bendición de Dios. Tienen poder si uno se somete humildemente a Dios. En el caso de Napoleón, algo debió recibir para hacer el bien, para no hacer el mal, puesto que por lo menos creía en un ser supremo. Estoy seguro de que Napoleón, de algún modo, oró durante todas estas 3 horas de ceremonia. Lo que pasa es que su mal interno, su codicia, sobrepujó a cualquier buena inspiración que Dios le quisiera conceder en esa ceremonia. Quizás no recibió ninguna gracia espiritual, ninguna iluminación, quizás no, porque hace falta buena voluntad. Si estás cerrado, si para ti eso esencialmente es propaganda, pero bueno, Dios lo sabe, hasta qué punto algo pudo venir a su alma para que no hiciera tanto mal, aunque después hizo el máximo mal, el máximo mal. Nada más. No creo que vuelva a hacer ya ninguna charla de rituales de coronación y aquí acaba esta 4ª y última. Hasta pronto a todos.